En febrero de 2025, Donald Trump activó una amenaza que llevaba meses anunciando aranceles del 25% contra todo lo que México y Canadá exportaran hacia Estados Unidos. El movimiento estaba diseñado para dividir, para que cada país corriera a Washington por separado, en busca de una excepción, de un trato especial, de una salida individual que dejara al otro expuesto. No funcionó así. Lo que ocurrió en las semanas siguientes, documentado en reportes de Reuters, de Globe and Mail, El Economista y en declaraciones públicas de funcionarios de ambos gobiernos, fue algo que la mayoría de los análisis en México no terminó de explicar con claridad. Claudia Sheinbaum y el gobierno de Canadá actuaron con una coordinación que no tenía nombre oficial, que no se anunció en un comunicado conjunto, que no generó una conferencia de prensa bilateral, pero que funcionó. Mientras Trump esperaba que la presión arancelaria produjera concesiones rápidas y negociaciones separadas, encontró a dos países que hablaban entre sí más de lo que Washington había calculado. Y eso cambió el resultado. La pregunta central de este análisis no es si hubo un acuerdo formal entre México y Canadá, porque la respuesta ya está documentada. No hubo un tratado bilateral nuevo ni un pacto firmado con ese nombre. La pregunta real es qué tipo de coordinación ocurrió, qué objetivos perseguía, qué concedió Sheinbaum y qué no concedió, y qué posición dejó a México frente a la revisión del TEMEC programada para 2026. Porque si esa coordinación fue tan profunda como sugieren los datos disponibles, entonces la política exterior de Sheinbaum en su primer año de gobierno fue más sofisticada de lo que la narrativa convencional, tanto de sus críticos como de sus defensores, ha reconocido hasta ahora. Y si no lo fue, si fue solo una alineación circunstancial de intereses sin arquitectura estratégica real, entonces México sigue tan expuesto como siempre frente a la presión de Washington, y el margen que quedó es mucho menor de lo que el gobierno mexicano comunicó públicamente. Eso es lo que vamos a analizar aquí, con fuentes identificadas, datos verificables y la claridad que este tema merece. Para entender lo que ocurrió entre México y Canadá en 2025, hay que ubicar el punto de partida con precisión. El TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que sustituyó al TELCAN en 2020, incluye en su texto una cláusula de revisión obligatoria cada 6 años. Según información publicada por la Secretaría de Economía de México y confirmada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, esa revisión debe realizarse en 2026. No es una opción diplomática, es una obligación jurídica del propio acuerdo. Lo que Trump entendió desde el principio de su segundo mandato, de acuerdo con análisis publicados por el Woodrow Wilson Center y el Council on Foreign Relations, es que esa revisión era una palanca política. Si lograba condicionar el ambiente negociador antes de que comenzara la mesa formal, podía llegar a 2026 con una posición de ventaja construida sobre concesiones previas arrancadas bajo presión arancelaria. Los aranceles del 25% anunciados el 1 de febrero de 2025 no eran, desde esta lectura, una política comercial convencional, eran una táctica de negociación anticipada. Según reportes publicados por The New York Times y retomados por medios como Expansión y El Financiero en México, la administración Trump calculaba que México necesitaba preservar el acceso al mercado estadounidense más que Canadá, y que esa diferencia de vulnerabilidad produciría una ruptura entre los dos socios del norte. Ese cálculo subestimó dos cosas. La primera, la profundidad de la integración económica trilateral y el costo real que los aranceles imponían sobre sectores productivos dentro de los propios Estados Unidos. La segunda, que Sheinbaum no llegó a la presidencia de México sin haber procesado la experiencia del primer mandato de Trump y las negociaciones tensas de 2018 y 2019 que condujeron al TEMEC. Según datos del INEGI y del Banco de México, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos superó los 800,000 millones de dólares en 2024, convirtiendo a México en el principal socio comercial de Washington por segundo año consecutivo. Ese volumen no es solo un dato de política exterior, es la columna vertebral de miles de cadenas productivas en ambos lados de la frontera que no se desarticulan sin consecuencias para trabajadores y empresas estadounidenses. Antes de analizar la respuesta de Sheinbaum, hay que entender qué tenía Canadá sobre la mesa. Según reportes publicados por CBC News y por Financial Times, la situación política canadiense en ese momento era compleja. El gobierno liberal había perdido popularidad. Justin Trudeau acababa de renunciar al liderazgo del partido y Mark Carney asumía la conducción del Partido Liberal en medio de una presión externa que paradójicamente le daba una oportunidad política interna. Resistir a Trump frente a los aranceles era para Carney simultáneamente una necesidad económica y un argumento electoral. La primera gran pregunta analítica es entonces esta. Con ese nivel de dependencia comercial y con esas diferencias de contexto político interno, ¿tenía México margen real para resistir junto a Canadá o la coordinación fue más retórica que estructural?
El 6 de marzo de 2025, la administración Trump anunció una pausa de 30 días en la aplicación de los aranceles contra México, según información divulgada en la conferencia matutina de ese mismo día y confirmada por declaraciones públicas de la Cancillería mexicana. Esa pausa fue el resultado de una llamada directa entre Sheinbaum y Trump. Los términos que México comunicó públicamente incluían cooperación reforzada en materia migratoria y de seguridad fronteriza, pero ninguna concesión estructural sobre el TEMEC fuera del proceso de revisión formal ya establecido por el propio tratado. Lo que los medios mexicanos cubrieron principalmente como una victoria en la negociación bilateral tenía una dimensión adicional que quedó menos desarrollada en el análisis nacional. De acuerdo con reportes publicados por The Globe and Mail y retomados por Aristegui Noticias, la posición que Sheinbaum sostuvo en esa llamada era coherente casi punto por punto con la posición que el gobierno canadiense había sostenido públicamente días antes. Canadá, bajo la presión de los mismos aranceles del 25%, había respondido el 4 de marzo con medidas de represalia por valor de 30,000 millones de dólares canadienses contra productos estadounidenses seleccionados. La posición pública de Ottawa fue explícita: ninguna renegociación acelerada del TEMEC fuera del proceso formal de 2026. Los cambios que Washington quisiera introducir debían discutirse en la mesa que el propio tratado establecía, no bajo la presión de aranceles unilaterales. Según análisis publicados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria de México y por el Instituto CDE, Howe de Canadá, ambos países compartían un interés estructural idéntico en ese punto: que la revisión del TEMEC de 2026 ocurriera en condiciones de igualdad jurídica, no como una capitulación previa a la coacción arancelaria. Si uno de los dos cedía antes de la mesa formal, el otro quedaba en una posición negociadora debilitada de entrada. Desde la perspectiva de este canal, esa coincidencia de intereses no produce automáticamente una estrategia compartida. Dos países pueden tener los mismos intereses y actuar de forma descoordinada. Lo que la evidencia disponible sugiere es que hubo algo más que coincidencia en lo que ocurrió durante esas semanas. Según reportes de Reuters y de El País México, publicados durante ese periodo, los equipos técnicos de las Cancillerías de México y Canadá mantuvieron contactos regulares entre febrero y abril de 2025. No eran reuniones de alto nivel con cobertura mediática, eran conversaciones entre funcionarios de comercio exterior que coordinaban argumentos jurídicos, calculaban escenarios de represalia y alineaban sus posiciones públicas para que el frente resistiera sin fisuras visibles. Dos actores secundarios complican el escenario y añaden capas al análisis que no pueden ignorarse. El primero es la comunidad empresarial estadounidense, cuya presión creciente sobre la administración Trump documentó el Wall Street Journal en reportes publicados entre febrero y marzo de 2025. Sectores como la industria automotriz de Michigan y Ohio, los productores agrícolas del Medio Oeste y los fabricantes de componentes electrónicos comenzaron a presionar a la Casa Blanca para que moderara las amenazas arancelarias, porque sus propias cadenas de suministro dependían de la integración con México y Canadá, que el TEMEC hacía posible desde 2020. El segundo actor es la Unión Europea, que según reportes del Financial Times observaba el conflicto con un interés propio y calculado. Bruselas también enfrentaba amenazas arancelarias de la administración Trump en ese periodo, y la respuesta coordinada de México y Canadá era, desde la perspectiva europea, un modelo posible de resistencia colectiva ante la presión unilateral de Washington. Según declaraciones públicas de la comisaria europea de Comercio, Maroš Šefčovič, citadas por Reuters, la Unión Europea estaba dispuesta a explorar vínculos comerciales más profundos con México y Canadá, precisamente en ese periodo de tensión con Estados Unidos. Lo que estaba en juego, en síntesis, no era solo la pausa arancelaria de 30 días, era el precedente que se sentaría para la revisión de 2026. Si Trump lograba arrancar concesiones previas a través de la coerción arancelaria, la mesa de renegociación comenzaría con Estados Unidos en una posición de ventaja construida sobre la asimetría. Si México y Canadá aguantaban sin ceder en lo estructural, el proceso de 2026 comenzaría en condiciones más equilibradas para ambos. Hay un dato que los análisis convencionales sobre este periodo tienden a minimizar y que cambia la lectura de lo que ocurrió. México no es Canadá en términos de vulnerabilidad comercial. El nivel de integración económica de México con Estados Unidos, medido en términos de dependencia de exportaciones, es cualitativamente diferente al de su socio del norte. Según datos del Banco de México y del INEGI publicados en el Informe de Comercio Exterior del primer trimestre de 2025, alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense. En Canadá, esa cifra es comparable en términos porcentuales, pero la estructura productiva canadiense tiene sectores que pueden reorientar hacia mercados alternativos con mayor velocidad, especialmente en commodities energéticos y minerales críticos con demanda global. México, en cambio, tiene una industria manufacturera y de ensamble cuya integración con las cadenas de valor norteamericanas es en muchos casos prácticamente irreemplazable en el corto plazo.
Eso significa que la resistencia de Sheinbaum a los aranceles tenía un costo asimétrico que no siempre apareció con claridad en la cobertura mediática. Si los aranceles del 25% se hubieran aplicado de forma sostenida por meses, el impacto sobre la economía mexicana habría sido proporcionalmente mayor que el impacto sobre la canadiense. Y sin embargo, México sostuvo una posición que en términos formales fue comparable en firmeza a la de Ottawa. Una lectura posible de estos datos es que Sheinbaum apostó a que la presión interna sobre Trump desde su propio sector empresarial y productivo haría insostenible el mantenimiento de los aranceles en el tiempo, y que el objetivo mexicano no era resistir indefinidamente, sino aguantar lo suficiente para que esa presión interna estadounidense produjera la pausa que en efecto se produjo a principios de marzo. De acuerdo con analistas consultados por El Economista y por investigadores del Tecnológico de Monterrey, en declaraciones públicas de ese periodo, esa lectura es plausible pero no está exenta de riesgo político. Si Trump hubiera decidido sostener los aranceles más tiempo del que el sector empresarial estadounidense estaba dispuesto a tolerar, México habría quedado expuesto sin una salida estructurada. Un segundo ángulo que los reportes de ese periodo documentaron con menor frecuencia es el papel de la relación bilateral México-Canadá en áreas que no son comercio pero que se volvieron relevantes en este contexto. Según información publicada por la Cancillería mexicana y por el Departamento de Asuntos Globales de Canadá, ambos países habían profundizado durante 2024 su cooperación en sectores como energías limpias, cadenas de suministro de minerales críticos y formación científica y tecnológica. Esa cooperación previa no era resultado directo de la presión arancelaria de Trump. Era una arquitectura bilateral que ambos gobiernos habían comenzado a construir en respuesta a las distorsiones que la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos introdujo en los incentivos para la industria norteamericana desde 2022. Según reportes publicados por Global Affairs Canada y retomados por el diario Reforma, Canadá aumentó de forma significativa sus compromisos de inversión en sectores industriales mexicanos vinculados a la transición energética durante ese periodo. Esa señal económica reforzaba la posición política de ambos gobiernos frente a Washington. No solo estaban coordinados en su resistencia a los aranceles, sino que construían alternativas económicas bilaterales que reducían, aunque fuera marginalmente, la dependencia exclusiva de cada uno respecto del mercado estadounidense. Lo que este escenario podría estar indicando es que la coordinación México-Canadá no comenzó en febrero de 2025 con los aranceles de Trump. Comenzó antes, con una arquitectura de vínculos económicos y técnicos bilaterales que hizo más creíble la resistencia conjunta cuando llegó la presión. Pero hay una tensión que este análisis no puede ignorar. Mientras México y Canadá coordinaban su resistencia, el contexto político interno de cada país generaba presiones que no siempre eran complementarias. En México, el debate interno sobre hasta qué punto la posición de firmeza podía sostenerse sin dañar el crecimiento económico fue constante durante ese periodo. Según reportes publicados por Bloomberg Línea y por el diario Reforma, algunos sectores empresariales mexicanos presionaban para que el gobierno buscara acuerdos sectoriales con Washington que redujeran la incertidumbre arancelaria, aunque eso implicara anticipar concesiones para 2026. Hay un tercer ángulo que merece atención y que los grandes medios cubrieron de forma fragmentada. La coordinación México-Canadá frente a los aranceles de Trump no ocurrió en el vacío geopolítico. Ocurrió en un momento en que China expandía activamente su presencia en cadenas de suministro latinoamericanas y en que Washington miraba esa expansión con una preocupación creciente que también forma parte de la lógica de presión detrás del TEMEC. Según un análisis publicado por el think tank estadounidense Atlantic Council y citado por medios como El País México, una de las demandas no declaradas pero estructurales que la administración Trump llevaría a la mesa de 2026 tiene que ver con las reglas de contenido regional del tratado y con limitar la participación de insumos de origen chino en productos que se comercializan bajo las preferencias del TEMEC. Eso afecta directamente al sector manufacturero y automotriz mexicano, que en años recientes ha incorporado componentes de proveedores asiáticos en sus cadenas de producción. De acuerdo con datos publicados por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y retomados por El Financiero, México es el séptimo productor de vehículos del mundo y el segundo exportador de autos hacia Estados Unidos. Esa posición industrial no se construyó de forma aislada. Es el resultado de décadas de integración con cadenas de valor que incluyen proveedores de múltiples orígenes. Si la revisión del TEMEC impone restricciones más estrictas sobre el origen de los insumos, el impacto sobre la manufactura mexicana podría ser significativo, independientemente de si los aranceles de 2025 se mantienen o se retiran.
Una lectura posible de estos datos es que la resistencia de Sheinbaum a los aranceles de Trump en el corto plazo es importante, pero lo verdaderamente estratégico es la posición que México construye frente a esa discusión de fondo sobre reglas de origen y contenido regional. Y ahí la coordinación con Canadá vuelve a ser relevante, porque Ottawa enfrenta exactamente el mismo debate en su sector automotriz y energético. En Canadá, por su parte, el calendario electoral era un factor que complicaba la coordinación a largo plazo. La convocatoria a elecciones federales para el 28 de abril de 2025 significaba que el gobierno canadiense que negociaría el TMEC en 2026 podría ser diferente al que resistió los aranceles en el primer trimestre del año. Ese factor de incertidumbre política interna canadiense es uno de los elementos que los análisis de la coordinación bilateral menos han explorado y que puede resultar determinante. El momento que mejor resume la complejidad de lo que ocurrió entre México y Canadá en el primer trimestre de 2025 no es una cumbre bilateral ni un acuerdo firmado. Es una fecha, el 2 de abril de 2025. Ese día, la administración Trump anunció lo que denominó el Día de la Liberación, un paquete arancelario global que afectaba a decenas de países y economías de todo el mundo. México y Canadá, en virtud de los mecanismos del TEMEC, quedaron inicialmente fuera de la aplicación directa de esos aranceles globales en sus intercambios comerciales cubiertos por el tratado. Así lo publicó la oficina del representante comercial de Estados Unidos y así lo confirmó la Cancillería mexicana en comunicado oficial de ese mismo día. Ese resultado no fue automático ni garantizado. Fue el producto de semanas de trabajo jurídico y diplomático documentado en los reportes técnicos del Ministerio de Innovación, Ciencia e Industria de Canadá y en declaraciones públicas de la Secretaría de Economía de México. Ambos países habían construido el argumento de que las disposiciones del TEMEC establecían un régimen diferenciado que no podía ser unilateralmente suspendido por Estados Unidos sin consecuencias jurídicas sobre la validez y estabilidad del propio tratado. De acuerdo con especialistas en Derecho Comercial Internacional, consultados por el diario Expansión y por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, ese argumento tenía bases sólidas, pero no era infalible. Estados Unidos ha sostenido históricamente que sus competencias en materia de seguridad nacional le permiten aplicar aranceles incluso dentro de marcos de libre comercio existentes. El debate jurídico no estaba cerrado. Pero el hecho de que México y Canadá presentaran ese argumento de forma coordinada y simultánea le dio una fuerza política que ninguno de los dos habría tenido actuando en solitario. La interpretación que emerge al cruzar estas fuentes es el punto que este canal considera más relevante del análisis. La exclusión parcial de México y Canadá de los aranceles del 2 de abril no fue un favor de Trump ni una concesión gratuita de Washington. Fue el resultado de una posición jurídica y política sostenida de forma coordinada por dos países que tenían incentivos estructurales para negociar por separado. Esa decisión tuvo un costo para cada uno. Para Canadá, el costo fue interno, sostener una posición de firmeza frente a Washington, mientras la economía acusaba el impacto de los aranceles en sectores no cubiertos por el TEMEC, requirió un respaldo político doméstico que Carney tuvo que construir en campaña electoral. Según reportes de CBC News, retomados por medios mexicanos especializados, las elecciones federales canadienses del 28 de abril de 2025 convirtieron la resistencia al arancelismo de Trump en el eje central del argumento liberal, y Carney ganó con ese mandato. Para México, el costo fue diferente en su forma, pero igualmente real. Sostener la posición de firmeza sin provocar una ruptura con Washington, sin perder el acceso al mercado estadounidense y sin generar pánico en los mercados financieros internos, requirió una gestión de la comunicación política que Sheinbaum ejecutó con una moderación calculada que sorprendió a quienes esperaban un tono más confrontacional desde Palacio Nacional. Según reportes publicados por Bloomberg en México y por Reforma durante ese periodo, el peso mexicano sufrió presiones durante las semanas de mayor tensión arancelaria, pero no registró un colapso. La estabilidad relativa de la moneda en ese contexto fue interpretada por analistas del sector financiero como una señal de que los mercados confiaban en que México no estaba en ruta de colisión directa con Washington, sino en una negociación con un horizonte definido y controlado. Lo que estas cifras y estos eventos podrían estar indicando es que Sheinbaum ejecutó una política exterior que simultáneamente satisfacía tres requisitos que en apariencia son difíciles de conciliar: mantener la coordinación con Canadá para fortalecer la posición negociadora conjunta, no provocar una ruptura con Washington que desestabilizara la economía mexicana y comunicar domésticamente una postura de dignidad nacional que mantuviera el respaldo político interno. Ese equilibrio es difícil de sostener. Y la pregunta que el análisis deja abierta es si puede mantenerse a medida que la revisión del TEMEC de 2026 se acerque y las presiones se intensifiquen.
Lo que ocurrió en el primer trimestre de 2025 entre México, Canadá y Estados Unidos no resolvió nada de fondo, pospuso el conflicto central hacia una fecha específica, la revisión formal del TEMEC en 2026, y esa fecha va a determinar el marco económico de América del Norte por al menos una década más. Para México, el escenario más favorable, según analistas del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y del Wilson Center citados en reportes del Financiero, sería llegar a esa revisión con la coordinación México-Canadá, consolidada con un argumento jurídico conjunto bien construido y con suficiente presión del sector empresarial estadounidense para moderar las demandas más agresivas de la administración Trump. En ese escenario, México podría preservar las condiciones básicas del acceso preferencial al mercado de Estados Unidos y negociar los cambios sectoriales que Washington demanda, particularmente en energía y propiedad intelectual, desde una posición de mayor equilibrio relativo. El segundo escenario, considerado posible por analistas consultados por Reuters y por el diario Reforma, es que la coordinación México-Canadá no resista las presiones que vendrán en los próximos meses. Si Estados Unidos logra ofrecer condiciones diferenciadas a Canadá en sectores estratégicos, como energía y minerales críticos, Ottawa podría tener incentivos para separarse de la posición conjunta y negociar un acuerdo bilateral con Washington que deje a México en una posición más expuesta. Eso no es especulación sin base. En la historia del Telcán, Canadá y Estados Unidos negociaron primero de forma bilateral antes de incluir a México, y esa secuencia tuvo consecuencias sobre el resultado final que investigadores del Colegio de México han documentado extensamente. El tercer escenario, el más adverso para México según los análisis disponibles, implica que la revisión del TEMEC se convierta en una renegociación sustantiva en la que Estados Unidos logra cambios estructurales en el sector energético. Según reportes publicados por The Wall Street Journal y por el portal especializado Latinoamérica 21, la política energética de México es uno de los principales puntos de fricción que Washington tiene previsto llevar a la mesa de 2026. En particular, las disposiciones que afectan la participación privada y extranjera en el sector eléctrico. Desde la perspectiva de este canal, el elemento más crítico para determinar cuál de estos escenarios se materializa no es únicamente la posición negociadora de Sheinbaum ni la de Carney, es la dinámica política interna de Estados Unidos en los meses previos a la revisión. Si la economía estadounidense absorbe sin crisis severa los efectos de la guerra arancelaria global que Trump inició, la presión doméstica sobre la administración para moderar sus demandas en la mesa del TEMEC será menor. Si el impacto económico interno resulta significativo y sostenido, los sectores productivos estadounidenses que dependen de la integración norteamericana tendrán más peso político para exigir un acuerdo menos disruptivo. Hay un elemento adicional que este análisis necesita dejar sobre la mesa antes del cierre. La relación de Sheinbaum con Canadá no tiene solo una dimensión defensiva frente a Trump, tiene una dimensión propositiva que puede ser igualmente relevante para el futuro de México a mediano plazo. Según información publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por el Departamento de Asuntos Globales de Canadá, ambos países establecieron en 2024 y 2025 vínculos de cooperación en sectores que van desde la formación científica y tecnológica hasta proyectos de infraestructura en estados del norte de México. Esa cooperación técnica no genera titulares de primera plana, pero construye una relación bilateral con más capas que la geopolítica inmediata, lo que la hace más resistente a los cambios de gobierno y más difícil de desarticular desde afuera. Una lectura posible de todos estos datos es que Sheinbaum está construyendo con Canadá una relación que va más allá de la coyuntura arancelaria de 2025, una relación que puede servir de plataforma para que México amplíe su espacio de maniobra internacional. En un momento en que la relación con Washington es estructuralmente compleja y la diversificación geopolítica es una necesidad estratégica que distintos think tanks y centros de análisis han documentado como prioritaria para México. Pero esa relación tiene que producir resultados concretos antes de 2025. Porque el tiempo para construir posición negociadora se acorta con cada mes que pasa. En febrero de 2025, Donald Trump activó lo que esperaba que fuera una palanca de división. Los aranceles del 25% estaban diseñados para que México y Canadá corrieran por separado hacia Washington. Los datos disponibles documentan que no ocurrió así. Sheinbaum eligió la coordinación sobre el repliegue individual, y esa elección tuvo consecuencias medibles: una pausa arancelaria negociada, una exclusión parcial de los aranceles globales de abril y una posición de partida para la revisión del TEMEC de 2026, que es menos asimétrica de lo que habría sido si México hubiera operado en solitario. Quedan preguntas abiertas que este análisis no puede responder todavía. Si Canadá sostendrá esa coordinación,
cuando las presiones de 2026 sean más específicas y los intereses sectoriales de Ottawa y México empiecen a diverger en puntos concretos. Si Sheinbaum podrá mantener el equilibrio entre la firmeza negociadora y la estabilidad económica interna cuando las tensiones aumenten de forma sostenida. Si la política energética de México terminará siendo el punto de ruptura que algunos analistas anticipan. Y si la relación bilateral que ambos países construyeron con tanto cuidado en 2024 y principios de 2025 tiene la solidez suficiente para resistir el peso de una renegociación que afecta a intereses concretos y poderosos a ambos lados de la frontera canadiense. Lo que sí queda claro es que la política exterior de México en el primer año de Sheinbaum fue más estratégica de lo que el ruido cotidiano de la cobertura mediática permitió ver con claridad, y que el resultado de 2026 dependerá en parte de si esa estrategia puede sostenerse cuando el terreno se ponga más difícil de navegar. La pregunta que te dejo para los comentarios es esta. ¿Crees que Canadá va a mantenerse junto a México cuando llegue la revisión real del TEMEC en 2026 o los intereses de Ottawa van a terminar dividiéndolos antes de llegar a la mesa de negociación? Escribe tu respuesta abajo, porque la diversidad de lecturas sobre este tema es parte de lo que permite entender su complejidad real. Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo en México y en su relación con el mundo, suscríbete a México Bajo Presión y activa la campanita. Los próximos movimientos en la renegociación del TEMEC pueden ser todavía más importantes que todo lo que ya ocurrió.